En el marco de la situación crítica que vive el mundo por la pandemia del coronavirus, estamos tomando medidas a partir de las instrucciones que nos da el Ministerio de Salud respecto de la restricción en materia del transporte para todo el país. Desde hasta el día jueves 19 a las 24 horas van a circular normalmente trenes, colectivos y aviones en todo el país. Estoy hablando de trenes de larga distancia, colectivos de larga distancia y aviones de cabotaje. A partir de ese momento se suspende de manera total la operación hasta el día miércoles 25 a las 0 horas. Con respecto a esto quiero aclarar que es en función de que queremos desalentar el viaje del fin de semana largo. Entendemos que muchos argentinos no han tomado conciencia aún de la situación crítica en la que vivimos. Estamos tomando medidas muy fuertes de materia de salud para que podamos efectivamente controlar la expansión de la pandemia en nuestro país. Vemos que hay mucha gente que no lo ha tomado así en los últimos días, por lo tanto vamos a ser absolutamente estrictos. En el mismo sentido, la Agencia Nacional de Seguridad Vial va a aumentar los controles en las rutas argentinas de manera tal de que también desalentemos el circuito turístico del fin de semana, porque no estamos frente a una situación como para estar haciendo turismo. Necesitamos efectivamente que el transporte, que las personas entiendan que se tienen que quedar en su casa. Respecto al área metropolitana, desde el día hasta el día miércoles a las 24 horas, es decir, a partir del jueves a las 0 horas, todos los micros del área metropolitana, de todas las modalidades, y los trenes solamente van a poder transportar pasajeros sentados, no van a poder transportar a nadie que esté parado. Vamos a tener un sistema de control muy férreo a partir de la CNRT para que esta medida se cumpla. Estas medidas, por otra parte, las venimos hablando, trabajando junto con el Gobierno de la ciudad y el Gobierno de la provincia de Buenos Aires. Entendemos que estamos ante una situación, reitero, bastante difícil y que tenemos que cooperar entre los distintos estados provinciales y en eso estamos trabajando. En el día de hoy vamos a hacerle llegar a cada uno de ustedes y a la población en general las medidas exactas y las resoluciones correspondientes, notas correspondientes de cada uno de los organismos que intervienen para que se hagan efectivas estas medidas que estamos anunciando en este momento. No tengo más que ampliar, solamente reitero, pedirle a los argentinos. Bien, así lo anunciaba hace instantes el ministro de Transporte, Mario Meoni. Vamos a hacer un repaso y vamos a analizar estas medidas. Pero antes, a propósito de medidas, todos tenemos que ser conscientes de lo que está pasando. Por eso, por ejemplo, aquí, ustedes se habrán dado cuenta hace un ratito nada más, que somos menos y estamos más separados. Ayer teníamos 1 metro de distancia, hoy la decisión es ampliar a 1,5 metros de distancia la relación que tenemos cada uno con el otro, Fernando y Mauro que están en diferentes lugares, pero por supuesto también siguen participando del noticiero, y de alguna manera también desde aquí, que somos comunicadores y estamos todo el tiempo advirtiendo y diciéndole a ustedes lo mejor, lo que hay que hacer, tomar conciencia, también dar el ejemplo desde este lugar. Esto es dinámico, es día a día, por ahora estas son las medidas y por supuesto las respetamos. Como le pedimos a ustedes que respeten cada una de estas cuestiones que van apareciendo. ¿Por qué el ministro de Transporte toma la decisión, en conjunto, por supuesto, con el resto de las autoridades, de suspender los vuelos de cabotaje, los micros de larga distancia y media distancia, porque se viene un fin de semana largo y la realidad es que la gente, y lo vimos hace pocas horas en Monte Hermoso, la gente cree que esto es vacaciones. La verdad que es una cosa bastante particular que tiene la Argentina, de creer que esto es un momento de relax, un momento de no ir a trabajar y entonces nos vamos a la playa. La verdad que no es para ir a la playa, esto es una vergüenza. La verdad que cada uno de los que van en esos autos dejan mucho que desear. No están entendiendo la gravedad de lo que está pasando. Si no queremos ser Italia, si no queremos ser España, si no queremos ser China, que tuvieron miles de casos con cientos de muertos, bueno, para eso se tiene que prevenir, por eso se suspendieron las clases, por eso la gente se toma licencia, por eso el gobierno está decretando algunas medidas como esta. Entonces, como la gente no lo entiende, bueno, listo, cortamos los pasajes, muchachos, no se pueden ir. Aunque quieran, porque evidentemente no entienden de la gravedad, bueno, aunque quieran, no se pueden ir a ningún lado.
Esa es la primera medida de la que hablaba hace un ratito el ministro. Su funcionamiento se va a interrumpir el día jueves 19 de marzo a las 0 horas. Recién se va a reanudar la actividad el miércoles 25 de marzo, cuando ya haya terminado el fin de semana largo. De esta manera, evitan que el virus se propague con el movimiento turístico típico de un fin de semana de 4 días. Esto tiene que ver justamente con la medida del fin de semana largo. La otra, que también va a regir a partir del jueves, tiene que ver con que la gente en diferentes medios de transporte tiene que ir, trenes, colectivos, subtes, tiene que ir sentado. Sí. Esto va a regir a toda el área metropolitana de Buenos Aires. Fue acordado con el gobierno de la ciudad y con el gobierno de la provincia. Se ratifica que va a seguir circulando el transporte público, pero con menos pasajeros, todos sentados. En el caso del subte, la Nación invitó a la ciudad, que es la que tiene jurisdicción, a que tome una medida similar. Esto se está analizando en estos momentos. Uno cree, uno descuenta que va a suceder, porque en general se está haciendo todo en conjunto. Recuerden que el día domingo ya en Olivos, la conferencia de prensa tenía al presidente de un lado, al jefe de gobierno de la ciudad en el otro y al gobernador de la provincia de Buenos Aires. Por ende, suponemos que esto va a regir también para el subte en breve, más allá de que le corresponde a la ciudad anunciarlo. Al igual que ayer, está con nosotros, recién lo vieron, el doctor Daniel López Rossetti para hablar de esta y otras cuestiones. Doctor, ¿cómo le va? Hola, ¿qué tal? Coincido plenamente. Vos sabés que estamos recibiendo información de médicos de España y de Italia. Y sigue siendo lo mismo. Ustedes que tienen la oportunidad de ver lo que nos pasó a nosotros. Nosotros tenemos en Barcelona, y te digo de días atrás, 1000 casos, ustedes tienen 30. Aprovechen esta diferencia, aprovechen nuestra experiencia. No tenemos respiradores, no tenemos más terapia intensiva. Te digo que son estremecedores los mensajes que recibimos de médicos, de residentes, de distintas especialidades que están en Italia, y aparte, entre los colegas, nos lo circulamos, ¿viste? En grupos de WhatsApp y todo, y la enseñanza es siempre la misma. Distancia, lavarse las manos, etc. Ustedes ya vieron la película, que es lo que estamos diciendo el primer día. Tenemos en el hemisferio norte una película, un tráiler de lo que puede pasar acá. Hay que aprovechar. Y sí, decimos los italianos se equivocaron. Una médica dice particularmente en Barcelona, dice, y eso que vimos Italia, y nos pasó a nosotros también. Y todavía no tenemos temperaturas bajas. Todavía no tenemos temperaturas bajas, pero los españoles, estaba diciendo, y eso que vimos antes Italia. Nosotros estamos contando con más tiempo, finalmente. Claro. Más distancia y más, sobre todo más distancia al invierno. Vamos a recordar algo muy importante. A esta hora ya son, doctor, 65 los casos confirmados de coronavirus en Argentina. En las últimas horas fueron 9 los que sumaron a esta lista. Y nos parece muy importante, doctor, hacer hincapié, lo decía Germán en la apertura, en el concepto de cuarentena. Cuarentena tiene todo un significado. Las decisiones que se están tomando desde el Ministerio de Salud, desde todas las áreas que van obviamente influyendo en la vida de la gente, apuntan a que nos quedemos en casa, no que nos vayamos de vacaciones a ningún lado, ni que aprovechemos para pasear. No es este el momento, doctor. No, de eso estamos completamente de acuerdo y todas estas medidas creo que suman, todas suman, pero nada supera a la falta de conciencia individual. Claro. Es decir, no hay normativa que supere a la conciencia individual. No es exactamente como lo voy a decir, pero el que se infecta algo de responsabilidad tiene, para sí y para terceros. Debemos integrar eso. Debemos integrar eso. Ahora, qué increíble, Doc, porque lo venimos diciendo desde el primer día, ¿no? La responsabilidad individual, el deber ciudadano. En un ratito, ahora quiero hacer hincapié en las medidas que recién mencionábamos, pero en un ratito vamos a hablar de una médica pediatra en Chaco, que no tuvo esta responsabilidad, esta conciencia, siendo ella una profesional de la salud. Después vamos a hablar de este tema y de lo que ha provocado en Chaco, en donde ya se habla de un caso autóctono del cual vamos a hablar. Medidas del transporte, decíamos, medidas que tienen que ver con los viajes, para que la gente no se tome vacaciones, porque no son momentos para vacacionar, es momento para reflexionar y estar adentro. Por otro, esta medida que es fácil criticar y lo difícil es hacer, y cuando uno hace se puede equivocar.
Pero la realidad es que a mí me parece, por un lado, muy buena medida con respecto a que la gente viaje sentada. Es decir, no podemos suspender, cortar el transporte porque si no, de verdad paramos el país. Entonces, ¿cuál es la vuelta que le buscamos? Bueno, que viaje menos gente, por lo menos que viajen sentados. Ahora, ¿cómo lo vamos a llevar a la práctica? Pues esa es otra La pregunta situación. es si hay el doble de coches. Yo creo que no. De todos modos, cuando me comentaste esto en producción y me dijiste, Doc, mira, tomaron esta determinación, que viajen todos sentados. A mí me salió de adentro, está bien. Claro, Me salió espontáneo. No es lo mismo que estar así. sin dudas. Está bien. Después viene cómo coincido ¿Cómo se plenamente. implementa, ¿Cómo no? se Se implementa? supone que hay menos gente circulando, ya También. por las suspensiones hasta este momento, sobre todo en el ámbito público y lo que está haciendo el ámbito privado. Debería haber día tras día menos gente circulando. Creo que se va apuntando hacia ese sentido, Y yo creo que ¿verdad? si ves que los coches vienen llenos, lo mejor es tomarte unos minutos y esperar el coche siguiente, ¿verdad? Para evitar ir parado con mucha gente. Poneme la imagen del tren Roca que tenemos de ayer para dimensionar un poco de lo que estamos hablando, ¿no? Fíjate vos lo que es la cantidad de gente que se tiene que trasladar. Si hubiese un caso autóctono o alguien que salteó la cuarentena, como hemos visto desgraciadamente, yo te diría que caminando ahí desde el último vagón hasta salir, ojalá que me equivoque, pero difícilmente no contagie a alguien. Iba a preguntarte, claro. doctor, si hay algún estudio de cuánto en un grupo de personas como esa que vemos, una persona que tose, supongamos, si tiene el virus, Sí. ¿cuánto puede diseminar? ¿A cuánta gente afecta? Al toser la respuesta es 6 pies, 1,80 m. Claro. Lo correcto, es Todo 1,80 m. Por eso decimos entre 1,5 m, 2 metros, distancia prudencial en lugares normales, sin enfermedad, 1 metro. Cuando hablamos de distancia, de aislamiento, es 1 metro. Pero toser, esto llega hasta 6 pies, casi 2 metros. Esto es lo habitual. Primera respuesta, ¿qué es la distancia que tengo con Germán en este momento? Esa es la distancia al toser. Obviamente, cuando toses también tirás en partículas. Entonces viene alguien, toca y se lo lleva a la mano. Ahí es donde yo tengo la absoluta responsabilidad. O sea, esto es donde tengo la absoluta responsabilidad. Las imágenes, ¿esto era en el Roca, Sí. Germán? Bueno, ahí estamos, el tema va a cambiar. Porque, ¿cuántos casos dijiste, Milva? Que 65, 9 se confirmaron Confirmado. en las últimas horas. Bueno, podría preocupar que mañana en lugar de 65 hubiese 70 u 80, ¿sí o no? Sí. Bueno, en realidad no tiene mucha importancia. ¿Por qué, Doc? Porque es una medida cuantitativa. Mientras sigan siendo casos importados o contactos estrechos de los importados, es una variación cuantitativa. Claro. Hasta ahora viene siendo así. El problema es cuando hay variación cualitativa. ¿Qué es cualitativa? Que aparece no un caso importado o un contacto estrecho, sino que aparece ¿qué? Un autóctono. ¿Qué es el contacto estrecho? Que es lo primero que te estaba por tratar de contestar, pero no era lo que vos me preguntabas, por eso no lo contesté. Un contacto estrecho, en epidemiología, es un contacto muy cercano de pocos centímetros, menos de 1 metro y de más de 10 minutos. Algunos trabajos internacionales dice 15. Por ejemplo, si un delivery va a tu casa y estás 1 minuto, no es un contacto estrecho. Te da la pizza y pagás. 2 minutos, 3 minutos no se considera Ni siquiera con el billete. No, el billete es muy importante. Los billetes básicamente no transportan el virus. Bien, En bueno, principio. saberlo. Qué bien. Básicamente no transportan. Bueno, Si no, estaríamos en un Más problema. complicado. Por supuesto que si alguien muy enfermo saliva sobre, Bueno, obvio. sí. Pero básicamente el billete no es un elemento. Básicamente. El billete puede contagiar muchas cosas. Claro. Pero básicamente, en principio, no esto. Es bueno saberlo. Sí, si alguien estornuda encima, pero es poco frecuente. Ahora, para que eso a mí me pase, yo tengo que tocar el billete. Y Primero. llevarte la mano a la cara. Claro. Es decir, si el billete es este, pues, lo que fuera, el billete es este, lo que sea, el billete es este, y está contaminado, el billete no vuela. Va de mano en mano. Es decir, yo Más para que después la esto mano no te la lleves a la cara. Claro. O sea, Lavate las manos. Inmediatamente. si el Claro. bicho está acá, no puede saltar acá, no es una pulga. Para entrar acá tiene que entrar en la T de la cara. Es ojos, nariz y boca. Para eso yo lo tengo que tocar así y me tengo que tocar la cara. Acá, acá, acá o acá. No hay otra forma. O yo estoy enfermo y estornudo frente a vos y largo un montón de partículas sobre tus ojos y ahí vos te infectás.
Esta es la vía llamada directa persona a persona. Y la otra es indirecta. La gran mayoría son indirectas. Ahora, volviendo... Picaportes, cosas. El concepto de contacto estrecho que estabas desarrollando. Sí. Es un concepto epidemiológico. Es algo que dijeron, ¿cuál es la diferencia entre alguien que está muy cerca a alguien que no está tan cerca? Por ejemplo, cuando hay alguien en aislamiento en la casa, ¿viste cuando decimos alguien está en aislamiento? Las otras 3 personas, ¿qué hacen? No tienen contacto estrecho. Tienen que ser 2 metros y siempre poco tiempo. Bien. ¿Y estas personas pueden ir a trabajar? La respuesta es sí. Esta no. Esta no. Pero no tienen que tener contacto estrecho. Claro, pero vos hablabas del cambio no cuantitativo, sino cualitativo. El día que tengamos... Pero perdón, ¿no lo tenemos ya el autóctono en Chaco? Oficialmente hasta ahora, no. Cuando aparezca un autóctono, es otra historia, es otro mojón en el camino, porque hay cambio cualitativo. ¿Qué vamos a hacer en el NOTI cuando aparezca un autóctono? Suponete que apareciera hoy. Tenemos 65, me decías recién, Milva. Bueno, de esos 65 serán importados o relaciones directas. Y vamos a tener un autóctono. Y ahí vamos a empezar a medir el total, de los cuales tantos serán autóctonos. En un momento serán tantos los autóctonos que vamos a dejar de medir. Claro. En China, en un momento, no solamente no dejaron de medir, dejaron de hacer los test. Ya ni hacía falta. Si llegaba un paciente con dificultad respiratoria y una simple radiografía de tórax, donde vos veías en el negatoscopio, esto que se ve en las películas que por los médicos ponemos ahí para ver que se ve la radiografía, y en las bases pulmonares se ve que hay como, en vez de verlo como se ve normalmente el pulmón, se ve como un esmerilado, un vidrio esmerilado, ya está, es coronavirus. Hoy todavía se hacen estudios más profundos, se espera la confirmación. Digo, ese tipo de casos no se considera. Estamos en etapa de se contención. descarta. Estamos en etapa de contención. Cuando estén los 35 laboratorios en todo el país, eso va a ser trascendente porque nos va a dar medida, pero aparte nos va a dar diagnóstico precoz del paciente que tenés internado. Perdón, una cosa más y después seguimos. El autóctono, ¿qué significa? Que no sabemos dónde se contagió, de qué manera. Autóctono es que viene un paciente al hospital, tose, tiene fiebre, le duele la garganta, le falta un poquito el aire y yo le digo, ¿usted vino del exterior? No. No, doctor, no vine del exterior. ¿Está en contacto directo con alguien del exterior? No, doctor, no. Pero alguno debe... No, doctor, no. ¿Y no tiene un amigo que sea amigo de alguien que vino del exterior? No, doctor, no tengo nada. O sea, ¿usted no tomó contacto? No, doctor, le digo que no tengo nada que ver con el exterior. Bueno, ese es un autóctono, porque no sé de dónde se infectó. ¿Y de dónde se infectó? No sabemos. De alguien anónimo que está repartiendo virus. Y ahí se empieza a perder la contención. Esto va a suceder. Ahí es cuando el virus ya está circulando. La circulación se llama circulación comunitaria. Esto va a suceder. Es Lo que local. sucede es que cuanto más tarde mejor. Claro. Siempre decimos acá, cada día es un día ganado. Sí. Y esto va a ser difícil. Y esto va a pasar. Al virus le vamos a ganar. El virus está perdido. El virus está muerto. Le vamos a ganar como le ganamos a la polio. No hay forma que no le ganemos. Va a haber medicación, va a haber vacuna y va a ser una enfermedad respiratoria más en Ahora menos de un estamos año. en una transición y hay que tener... Le cuidado. vamos a ganar. El tema es el costo. Y el costo lo determinamos nosotros, Germán. Le vamos a ganar. El tema es el costo. En Wuhan le ganaron. Está así la curva en China. Pero ¿cuál fue el costo? Miles. Claro. En Italia, ¿cuál fue el costo? Ah, pero ¿cómo? ¿2.000 muertos? Bueno, el costo fue 2.000 muertos. ¿En España cuánto? El tema es el costo. Ganar le ganamos seguro. La ciencia le gana 100%. El tema es el costo. En un ratito vamos a seguir, pero tenemos que ir, Milva, al puerto porque, bueno, hay un crucero que ha llegado y se está decidiendo qué es lo que va a pasar con toda esa gente.